buenas noches para todos y para todas. Estamos aquí en esta charla que he creado muy amorosamente, Crea una vida emocionalmente equilibrada. Yo estoy feliz de leer en el chat que hay personas desde Argentina, hay personas de Colombia, hay personas de Perú, hay personas, sé que hay personas también que están aquí, que están en México y que están en Panamá por los nombres que están aquí. Conozco quienes están en cada uno de los países. Algunas de ustedes sé que hay otras personas que me están viendo por primera vez, porque seguramente llegaron aquí por una información que vieron en mis redes sociales, por una invitación de otra persona. Todos y todas súper bienvenidos y bienvenidas a esta charla. Crea una vida emocionalmente equilibrada. Yo soy Blanca Corredor. Para quienes no me conocen, soy psicóloga desde hace más de 30 años. Soy coach profesional y soy también facilitadora experiencial. Mi tema de experticia desde la psicología y desde el coaching ha sido en los últimos años este tema emocional, el tema de gestión de las emociones, de creación de conciencia en el mundo de lo importante que es el mundo emocional. ¿De qué vamos a hablar hoy? Justamente vamos a hablar de qué significa tener una vida emocionalmente equilibrada y cómo lograrla. El gran objetivo que quiero lograr hoy es que ustedes se lleven la claridad de qué significa tener una vida emocionalmente equilibrada para cada uno y cada una de ustedes. Seguramente va a significar algo diferente. Y lo más importante es cómo lograr ese equilibrio emocional. Así que mi promesa para ti en esta charla es que te vas a llevar unas acciones concretas, que te vas a llevar algunos tips que puedes poner en práctica para mejorar tu mundo emocional. Cada uno y cada una de ustedes llegó a esta charla por un motivo en particular. Cada persona que está aquí escuchando mi mensaje seguramente tiene una razón para decir, yo necesito cambiar mi mundo emocional, yo necesito cambiar la manera como me relaciono con ciertas emociones. Y por eso quiero que te lleves cosas concretas para poder mejorar ese mundo emocional. Quiero hacerte además una invitación. Quédate hasta el final porque te voy a dejar saber cómo ingresar a un programa que yo manejo aquí. Aquí les decía, mi promesa es que te vas a llevar acciones concretas y son acciones concretas que yo he consolidado en un método que he creado a partir de mi experiencia, a partir de mi conocimiento, que es un método que se llama el modelo ACOGE para alcanzar el equilibrio emocional. Ese método yo lo tengo consolidado en un programa. El programa se llama Un viaje al encuentro de tus emociones y les voy a hablar algunas cosas sobre ese programa. Entonces, yo te invito a que te quedes hasta el final porque siempre voy a estar a lo largo de toda la charla mostrándoles cuáles son las herramientas que pueden ayudarles en una o en otra emoción. He elegido algunas emociones que son como las que en mi experiencia aparecen como más incómodas para ciertas personas. Y al final yo te voy a dejar saber cómo ingresar a mi programa y voy a entregar unos regalos especiales que tengo hoy para ti por estar en este evento. ¿Sí? Las personas que vean la grabación, seguramente hay unos regalos que no van a poder recibir, pero si tú estás aquí y te quedas hasta el final, vas a tener esa oportunidad de recibirlos. Quiero comenzar contándoles un poco de lo que a mí me ayudó a encontrar la paz en mi vida y este equilibrio emocional, porque hoy estoy gozando de un mundo emocional que no tuve todo el tiempo y toda mi vida. O sea, no toda mi vida tuve como esta calma, como esta sensación de bienestar y de serenidad en la que vivo actualmente. Hubo momentos en los que tuve reacciones muy explosivas, y con ellas herí a personas muy cercanas para mí. Entre ellos, mis hijos, por ejemplo. La crianza de mis hijos fue bastante desafiante para mí, sobre todo en la época en la que ellos estaban saliendo de la infancia y entrando como en la preadolescencia. Y llegó un momento en que yo me cuestionaba mucho. Yo decía, siendo psicóloga, siendo coach, ¿y cómo vas a tener estas reacciones emocionales? O sea, ¿dónde queda todo lo que enseñas? ¿Dónde queda todo lo que dices en las escuelas para padres? Si cuando estás aquí frente a tus hijos, permites que se te desborden de esa manera tus emociones. Esa fue una de las razones por las que llegué a este tema y empecé a indagar y empecé a construir y empecé a estructurar el paso a paso de decir,
debe haber un camino para poder salir de este remolino en el que me siento y poder encontrar un bienestar y una paz diferente. ¿Y qué fue lo que a mí me ayudó a encontrar esa paz en mi vida? Yo lo resumo en conciencia emocional. ¿Qué es la conciencia emocional? Es la capacidad que tenemos para reconocer nuestros estados emocionales y hacernos cargo de ellos. Eso básicamente, de eso se trata esta charla, de que cada una y cada uno de ustedes encuentre la manera de reconocer cuáles son los estados emocionales más desafiantes. ¿Qué es lo que ocurre en tu cuerpo? ¿Qué es lo que ocurre en tu mente? ¿Qué es lo que ocurre en tu entorno cuando te llega ese estado emocional? Los estados emocionales nos llegan de sorpresa, pero eso no quiere decir que por eso ellos toman el control. El control lo tienes tú, lo puedes tener tú. Entonces, de eso vamos a hablar. Y como te digo, llegó un momento en que yo dije, esto tiene que cambiar. Un momento crítico, aunque hubo otros antes, pero un momento crítico para mí fue la pandemia. Cuando llegó la pandemia y yo me encuentro con dos adolescentes en casa 24 horas al día, 7 días a la semana, ahí yo dije, uy, esto me está desbordando. De alguna manera, esto me está desbordando. Y ahí fue donde empecé a trabajar esa parte de la conciencia emocional. Por aquí nos dice Marley, así es, muy difícil manejar la relación con los demás y con los hijos es súper retante. Varias de las personas que han realizado el viaje al encuentro de sus emociones han llegado a este programa por eso, por la relación o con su pareja o con sus hijos, pero ese tema relacional importa muchísimo, impacta muchísimo. Ok, entonces yo quiero que me escribas, yo quiero que me cuentes cuál es el mayor problema que tú tienes con la gestión de las emociones y que te trajo a esta charla. En mi caso, habían dos emociones que me retaban muchísimo. Como ya les conté, el enojo. Reaccionaba de una manera impulsiva, aunque a los 3 minutos podría recuperar mi ecuanimidad. Pero en esa explosión podían pasar muchas cosas no tan agradables. Elba nos dice intranquilidad. Voy a seguir avanzando y si aparecen otros temas por aquí, los voy mencionando. Yo quiero empezar a contarles algunas historias que he escuchado en estos años de experiencia. Les contaba más de 30 años de experiencia como psicóloga acompañando a las personas. Nora nos dice gestionar mis emociones sin ser reactiva. Ok, Nora, también nos lo compartiste en el grupo de WhatsApp. Muchas gracias. Una de las historias alrededor de las emociones es yo no soy capaz de controlar mis emociones. Y es una frase que la he escuchado tanto que reconozco que yo misma en algún momento de la vida estaba convencida de que no era capaz de controlarlas. Porque esta emoción, este no soy capaz de controlar las emociones, yo considero que va muy asociado a una emoción en particular, que es el enojo, ¿sí? Y hoy en el grupo de WhatsApp una persona nos decía, una situación de enojo, ¿cómo manejo esta situación sin perder el control y convertir este episodio en una tragedia? Y tuvo varias reacciones, eso me hace pensar que otras personas sintonizaban con lo mismo. Y por aquí otra persona también nos decía, a veces respondo duramente sin tomarme una pausa y responder mejor. Como dicen, respondo con el hígado a veces y generalmente cuando estoy muy estresada. Entonces, este no soy capaz de controlar mis emociones es una frase muy, muy frecuente. Y detrás de ella aparecen este tipo de pensamientos. Es que los demás pueden, pero yo no. Es que yo no sé cómo hace mi jefe o yo no sé cómo hace mi vecino para vivir tan tranquilo. Yo no puedo. Definitivamente yo no puedo vivir así. Siempre he sido así. Es que desde chiquito o desde chiquita siempre he sido así. Es que soy igualito o igualita a mi papá o a mi mamá. Y ahí no hay nada que hacer porque es que ellos eran así y entonces yo soy así. Y por eso no controlo mis emociones. O yo ya estoy muy viejo, yo ya estoy muy vieja para cambiar. Árbol que nace torcido nunca se endereza, entonces a mí no me vengan con cuentos, yo ya no puedo cambiar. Todas estas frases vienen
ahí, como relacionadas con este no soy capaz de controlar mis emociones. ¿Qué es lo que yo te digo al respecto y cómo acompaño yo a las personas en esta parte de la conciencia emocional? Yo te quiero convencer de que la conciencia emocional es una habilidad que se puede aprender y se puede desarrollar en cualquier momento de la vida. He acompañado jóvenes, estudiantes universitarios, mujeres profesionales. He acompañado a mujeres pensionadas. He acompañado personas de diferentes edades y de diferentes condiciones socioeconómicas. La conciencia emocional, si tú te la permites y si estás dispuesto o dispuesta a aprender ese paso a paso, es una habilidad que se puede desarrollar. Es un entrenamiento, yo digo, es un entrenamiento. No necesariamente nacemos con él, así como no necesariamente nacemos haciendo 50 abdominales. Eso requiere entrenamiento y no nacemos sabiendo tocar guitarra ni sabiendo montar bicicleta. Entonces no nacemos necesariamente con una conciencia emocional y con una inteligencia emocional, pero sí la puedes aprender y la puedes desarrollar en cualquier momento. ¿Qué necesitas para desarrollar esa conciencia emocional? Necesitas el interés y necesitas la determinación. El interés lo estás demostrando aquí, asistiendo a esta charla. El interés lo estás demostrando viendo este video, porque dices, me perdí la charla, pero quiero verla en diferido y estoy viendo la grabación. Ahí está el interés. El interés está en clicar una publicación que hice en Facebook y decir, yo quiero estar en esa charla. Ahí aparece el interés y seguramente aparece el interés por una necesidad. Pero el interés no es suficiente, necesitas también la determinación. Porque tú puedes salir de acá diciendo, ay, qué bonito lo que decía esa psicóloga. Uy, esa psicóloga sí que tiene razón, dijo unas cosas súper interesantes. Y hasta ahí tienes todo el interés, pero ¿qué pasa con esa voluntad y con esa decisión y esa determinación de querer hacer un cambio en tu vida? De decir, esto no puede seguir así, yo no puedo seguir reaccionando de esta manera, yo no puedo seguir ofendiendo o seguir haciendo tanto daño, yo no puedo seguir paralizada o paralizado por el miedo y perdiendo tantas oportunidades. Esto tiene que cambiar. Ahí es donde aparece la determinación. Y también necesitas conocer un método adecuado y tener una práctica constante. Lo mismo que los abdominales, lo mismo que aprender a conducir un auto, exactamente lo mismo que aprender guitarra. Tú puedes aprenderte las notas y cuáles son las cuerdas, pero si tú no practicas, eso se puede quedar en el olvido. Con las emociones ocurre lo mismo. Las emociones nos pasan transparentes a veces. Entonces, el tener la claridad de cuál es un método que me permita cambiar esa forma de reaccionar y ponerme de manera determinada en una práctica constante, ahí es donde está el cambio. Quiero que te lo lleves, le puedes tomar fotografía, captura de pantalla a esta diapositiva o quiero que lo anotes porque está en primera persona. Es muy importante que te vayas de acá diciendo, la conciencia emocional es una habilidad que yo puedo aprender y desarrollar en cualquier momento de mi vida. Si tú mañana y a partir de mañana, todos los días, te dices esto, ya estás generando un cambio en tu forma de pensar. Ya estás diciendo, no son las emociones las que me controlan. Yo tengo un camino y ese camino es la conciencia emocional y yo puedo aprenderla y desarrollarla en cualquier momento de mi vida. Solo necesito interés y determinación, es decir, un compromiso auténtico de hacer algo para cambiar esto que siento que me está incomodando y que tal vez está dañando también a otras personas. Y también necesito conocer un método adecuado y comprometerme con una práctica constante. Cada vez que aparezca esa frase de yo no soy capaz de controlar mis emociones, llévate estas tres frases y dilas y empieza a generar ese cambio auténtico.
Me dicen, el miedo en ocasiones me produce ansiedad, ya vamos para esta emoción también. En mi caso, el enojo y no saber decir las cosas. Me ha costado tener buenas relaciones con la pareja, hijos y en toda clase de relación. Vamos a hablar exactamente de eso, Marley. Ser explosiva y ansiosa por todo. No puedo manejar mi enojo, soy muy ansiosa, ¿ok? Entonces aquí aparecen los primeros tips con respecto al enojo. El segundo, que está muy relacionado con lo que varias de ustedes decían, he dejado pasar muchas oportunidades por miedo. Esta mañana me decían, buenos días, quiero aprender a vivir sola y ser feliz. Yo lo interpreté, puede que me haya equivocado, que tal vez estaba relacionada con miedo esta frase. Necesito soltar y no tener miedo, soy muy ansiosa. Me interesaría el tema de la ansiedad en todos los órdenes. Me preocupo con antelación y a veces no ocurre nada de lo que imaginé. Es lo más frecuente que nos ocurre con el miedo y con la ansiedad. Aprender a soltar y vivir sin miedo, dejar mi ansiedad y mi depresión. Entonces, ¿cuáles son los imaginarios que aparecen asociados al miedo? Primero, siempre me imagino lo peor. Esa es la principal barrera que tiene una persona que se siente atrapada y se deja bloquear por el miedo, que siempre imagina lo peor. ¿Y qué es lo que ocurre? Que el miedo, las personas sienten y lo expresan así, el miedo se apodera de mí, no soy capaz de actuar. Le doy mucha importancia a lo que otras personas puedan pensar de mí. Entonces, fijémonos cómo en el miedo la mayoría de las frases están asociadas a lo que yo tengo en mi mente. Son creencias, no necesariamente son realidades. Casi siempre son creencias, son imaginarios, son conversaciones internas, las personas que piensan y sobrepiensan y vuelven y piensan la misma situación, todo está aquí en tu mente. Y eso es lo que sí puedes gestionar. Las situaciones externas, tal vez haya algunas que se salgan de tu control, pero lo que está aquí es lo que tú consciente y determinadamente sí puedes gestionar. ¿Ok? ¿Cuáles son mis frases para contrarrestar esas que acabo de mencionar? Siempre hay por lo menos un 50% de posibilidades de que las cosas salgan bien. Siempre pensamos lo peor, entonces empecemos a desafiar ese pensamiento. No, pero ¿qué tal fracase? De una vez, desafíalo. ¿Y qué tal que tenga éxito? No, pero ¿qué tal me critiquen? Cambia ese pensamiento. Bueno, ¿y qué tal me reconozcan? ¿Y qué tal me admiren? Cada vez que pienses en lo peor, en ese momento, hazte cargo, toma la conciencia emocional y cambia esa frase por la frase contraria, por una frase positiva. Eso empieza a generar una cantidad de mecanismos cerebrales que hacen como unas rutas diferentes para que no se vaya la emocionalidad hacia el miedo, sino que se vaya orientando hacia la confianza, que se oriente hacia el optimismo, hacia el entusiasmo. Entonces, lo primero es empieza a cambiar esas frases que tienes allí. Algo muy importante, porque esta es otra frase que me dicen mucho, es que yo quisiera vencer ese miedo o quisiera eliminar el miedo de mi vida. Y la idea no es ni vencer el miedo ni eliminarlo, porque somos seres humanos y como seres humanos, las emociones hacen parte de ese paquete. No podemos quitar ninguna emoción, por más incómoda que nos parezca, vivimos con ellas. Y el primer paso, ahora más tarde les comentaré, justamente tiene que ver con el aceptar nuestras emociones. Entonces, la idea no es ni vencer ni eliminar el miedo de tu vida, sino aprender a conectar con él y aún con el miedo, atreverme a dar ese paso. Los actores y actrices, cada vez que se suben a un escenario, los cantantes, los artistas, salen con una sensación de miedo, pero no es el miedo paralizante, es el miedo que les impulsa a hacer las cosas lo mejor posible para poder quedar bien ante todos sus admiradores. Entonces, es ese miedo, esa pequeña carga de miedo que en algunos casos también está asociado con niveles de estrés. Hay un estrés que es favorable y es ese estrés que te da como la chispa y es el motor para que puedas hacer mejor las cosas. Entonces la idea no es vencer el miedo o eliminarlo, sino actuar en su compañía. La tercera, no eres el centro del universo.
No creas que todo lo que la gente dice es hablando de ti. No, hay muchos otros temas de conversación. Entonces, cuando tú estás tan pendiente del que dirán, a veces parece que te creyeras el centro del universo y no es así. Piensa que las otras personas también tienen muchas otras cosas en que pensar. Entonces, pásalo a primera persona. Cuando empieces a sentir que aparece lo peor, y varias de las personas lo dijeron, tanto en el WhatsApp como aquí en el chat, es que empiezo a pensar lo peor. Empieza a reconocer cuáles son las posibilidades de que las cosas salgan bien. Si aparece esa idea de fracasos, esa idea de bloqueo, en ese momento toma tú el control y cambia tu pensamiento. Empieza a pensar todas las razones por las cuales sí puede salir bien. La segunda frase, la idea no es vencer mi miedo, sino actuar en su compañía. Yo les digo a las personas normalmente, tómate un cafecito con tu miedo. Pregúntale de qué me estás protegiendo, porque el miedo es una emoción adaptativa y desde ahí yo la veo como positiva. Nos cuida, nos protege, nos advierte de alguna amenaza. Y la tercera, no soy el centro del universo, así es que no todo lo que pasa tiene que ver conmigo. Cuando pienses que todas las demás personas te están señalando, te están criticando, di, bueno, en últimas no soy el centro del universo y tal vez esto no es así. ¿Ok? La tercera, y aquí es donde voy a poner más énfasis en el tema de la ira, en el tema del enojo, que sé que es una emoción que genera mucha incomodidad, no solo en quien la siente, sino también en las personas que están alrededor. Sé que he herido a muchas personas por mi forma de reaccionar y me duele y me arrepiento porque he perdido personas importantes para mí y el daño es irreparable. Mi enfoque desde la psicología es la terapia de pareja y terapia de familia. Y ahí he acompañado a familias enteras, a parejas que se han hecho mucho daño por no saber gestionar esta emoción. La emoción del miedo es la que perdón, la emoción de la ira es la que nos hace en muchas ocasiones herir a otras personas que son importantes. ¿Y qué nos decimos? No, es que ya no hay nada que hacer. Aquí en Colombia hay una expresión y es después del ojo afuera no hay Santa Lucía que valga. La Santa Lucía es una santa de los problemas de visión y nos dicen como ya en esto no hay absolutamente nada que hacer. Es que yo no tengo filtro para hablar, yo pienso con la boca, lo que voy pensando lo voy diciendo y al que le gustó bien y al que no le gustó de malas. Hay personas que lo dicen así. O es que yo estaba ya muy cargada y le dije todo lo que no le había dicho en muchos años. Entonces ahí me justifico de que yo tenía que decírselo porque es que ya estaba demasiado cargada y ya no soportaba más. Estas son las frases que vienen muy asociadas a esa emoción y a esa expresión a veces agresiva de lo que estamos sintiendo. Lo primero que te digo es siempre hay algo que hacer. Y la primera opción es decir lo siento, pero decirlo auténticamente. Y decir lo siento tiene que venir acompañada de una determinación para no volverlo a hacer. Porque no puedo pasarme la vida diciendo lo siento y al otro día estar haciendo exactamente lo mismo. Entonces, te he venido hablando de la conciencia emocional. Cuando tú te das cuenta que heriste a una persona por tu expresión, por el tono que utilizaste, por las palabras que dijiste, tienes la responsabilidad de que esa persona se entere de que tú lo sentiste. Y son solo dos palabras, decir lo siento. Ojo, no necesariamente tenemos que esperar que la otra persona esté dispuesta en ese mismo momento a aceptar nuestra disculpa, porque a veces la herida es tan grande que la otra persona también se llenó de veneno y no necesariamente nos va a responder bien, pero tu lugar, tu responsabilidad es ir y decir lo siento. Piensa en este momento a qué persona necesitas decirle un lo siento y cómo lo vas a hacer. Esa es la primera. Segundo, tus palabras son reflejo de lo que sientes y lo que sientes está acompañado de lo que piensas. Cuando tú explotas de una manera tan agresiva, cuando tú no mides tus palabras, es porque dentro hay una emoción, una sensación de que algo fue injusto, de que violaron un límite que tú no puedes permitir, de que tal vez
de niña o de niño te hicieron mucho daño y en este momento tienes que defenderte. Ahí hay que empezar a analizar cuál es esa conversación interna que te hace explotar de esa manera. Siempre hay algo que nos decimos, que tal vez nos decimos de manera tan imperceptible que no nos damos cuenta, pero toda reacción viene acompañada de una conversación que nosotros tenemos con nosotros mismos. Entonces decimos acá, ¿cómo se le ocurre ser tan irrespetuoso? Yo no puedo permitirme esto, ¡pan! Y explotamos. O me estoy diciendo acá, esta persona que se cree, ¿cómo me está humillando de esa forma? ¡Pra! Y explotamos. Pero siempre podemos darle lugar a nuevos pensamientos. Si nosotros empezamos a tener una conversación interna diferente, es cuando empezamos a tener una respuesta emocional diferente. Voy a decirles un ejemplo que en una charla pasada también lo mencioné. Para mí es muy gráfico y yo creo que le puede llegar a muchas personas. Cuando mi hijo empezó a crecer, él es una persona de un carácter bastante fuerte y con frecuencia sus desacuerdos los manifestaba levantándome el tono de la voz y diciéndome lo que no estaba de acuerdo y me lo decía airadamente. En Colombia y con la crianza que yo había recibido, mi mamá, si lo hubiera visto en ese momento, hubiera dicho, qué falta de respeto le da a este muchacho, ¿cómo le va a hablar así? Entonces, esa conversación que venía de mi mamá aparecía ahí y ¿cuál era mi reacción? Pues gritar más fuerte porque yo no me podía dejar gritar. Y entonces llegábamos a una escalada donde era como, a ver, ¿quién grita más? Era como una lucha de poder. Cuando yo empiezo a trabajar en mi conciencia emocional, me di cuenta que yo le estaba enseñando a él que las situaciones se arreglaban a través de los gritos. Y entonces él también estaba modelando lo mismo. Y cuando yo dejo de decir, este muchacho tan irrespetuoso, ¿cómo se le ocurre? Qué falta de respeto. Así no se le habla a la mamá, sino que empecé a tener la conversación interna de, este muchacho necesita un modelo de una adulta que logre manejar una situación crítica con tranquilidad y serenidad. Una persona que pueda hablar del tema en lugar de gritar. Empiezo yo a tener esa conversación interna e inmediatamente mi reacción cambia. Ya no es una reacción automática, es una respuesta donde logro decirle en ese momento, aún estando sintiendo todo el enojo, poder decirle a mi hijo, en este momento no voy a hablar contigo. Estoy demasiado enojada por lo que está hablando y por la manera como me estás hablando y ahí yo no voy a continuar la conversación. Esta conversación la seguimos cuando tú bajes tu tono de voz y estés dispuesto a conversar. Y eso transformó absolutamente todo. ¿Quién tomó la conciencia y quién tomó el control? Yo como mujer y como adulta. Pero hubiera podido seguir eligiendo y en este momento tal vez, cuando mi hijo ya es un adulto joven, podríamos no hablarnos porque hubiéramos roto tanto la relación a través de esas peleas y de esas confrontaciones tan seguidas que tal vez la relación se hubiera quebrado. Pero yo tuve un momento de conciencia emocional y elegí un camino diferente. Y efectivamente me di cuenta que funcionó, porque le enseñé que no eran los gritos que se arreglaban las cosas, que se podía conversar, que tal vez necesitábamos tomarnos un tiempo y un respiro, distanciarnos y después volver al tema. Pero muchas veces nosotros queremos arreglar el tema ya, ya, no, es que me tiene que oír, es que me tiene que, es que, mejor dicho, le voy a decir hasta de que se va a morir. Y no, no necesariamente tenemos que hacerlo. Perdón que me haya extendido un poco en esta, pero es que es una de las emociones que más la traen a colación las personas que han trabajado conmigo y como hace parte de mi propia experiencia, por eso la traen. La tercera, no dejes acumular tus molestias o inconformidades. La mayoría de las rupturas amorosas, y lo digo como terapeuta de pareja, comienzan a gestarse meses o incluso años atrás. Cuando a mí me molesta algo y no lo digo para no formar pelea. Y hay algo que dijo la persona o hay algo que hizo y me incomodó, pero no, mejor me quedo callada para no molestar. Y empiezo a acumular y acumular y acumular y llega un momento donde un detalle insignificante ¡prá! Es la gota que rebosa la copa y ahí sí exploto de una manera desmedida. Entonces,
Resumiendo, siempre hay algo que hacer, puedo decir lo siento. Después de que tengas una explosión agresiva, donde tú sientas que fue desmedido, siempre ten esa opción de decir lo siento, de decirlo auténticamente con la determinación de que no vuelva a pasar. Segundo, mis palabras son el reflejo de lo que siento y lo que siento está acompañado de lo que pienso. Entonces, revisa cuál es la conversación que tienes aquí adentro que te hace explotar de esa manera. Y tercero, expreso en el momento adecuado mis molestias e inconformidades. Y el momento adecuado no necesariamente es ese mismo momento. Muchas veces el momento adecuado es justamente al otro día, una semana después, no dejarlo pasar, pero sí decirlo en el momento adecuado. Nos vamos con la cuarta y ya. Yo me emociono muchísimo, pero Dios santo, el tiempo va pasando de una manera. La cuarta, no puedo perdonar lo que me hizo y ese recuerdo me carcome todos los días. Entonces aquí aparece el rencor, aparece el resentimiento, aparece también la ira. A veces, entonces decimos, es que no es justo que yo sufra mientras él o ella están felices, ¿no? Entonces aparece hasta la envidia ahí, ¿no? ¿Cómo es posible que yo esté aquí sufriendo mientras él o ella sí están allá disfrutando? Otra frase, es que tiene que sufrir lo mismo que yo. Es que yo quiero que sienta lo mismo que yo sentí. Y lo decimos así, además, con toda la carga emocional, lo decimos con todo el dolor, con toda la herida abierta, ¿no? Es que yo quiero que le pase exactamente lo mismo y que viva lo mismo. Es que olvidar lo que me hizo sería como traicionarme, ¿no? Aquí traigo tres frases únicamente como ejemplo, pero ¿cómo quiero yo que las transformes para crear esa vida emocionalmente equilibrada? No, no es justo lo que te hizo, pero tampoco es justo lo que tú te estás haciendo. Cargando ese rencor, cargando ese resentimiento, tú también te estás haciendo daño y eso tampoco es justo. Entonces, cuando pensemos en una injusticia que alguien me hizo a mí, pensemos en si es justo o es injusto lo que yo también me estoy haciendo. En uno de mis videos de TikTok, yo hablo de las tres R's que te pueden dañar la vida y menciono la rabia, el rencor y el resentimiento, ¿sí? Y aquí menciono estos dos. El rencor y el resentimiento son dos estados emocionales que solo te hacen daño a ti. La otra persona puede seguir viviendo su vida y pasar absolutamente inadvertida de que tú estás aquí. Es que cada vez que lo recuerdo se me revuelve el estómago. Es que cada vez que pienso en eso, tú sí te estás dañando. Y no solo es una expresión, es que nuestro cuerpo nos hace caso. Y cuando nosotros nos cargamos de rencor y de resentimiento, podemos estar generando malestares físicos muy marcados en la terapia bioenergética o de conciencia bioemocional. Nos dicen que, por ejemplo, el cáncer es una de las emociones que viene muy asociada, perdón, es una de las enfermedades que viene muy asociada a estas dos emociones, al rencor y al resentimiento. Y cuando digo es que esto no se puede quedar así porque sería como traicionarme, hay una diferencia entre la resignación y la aceptación. Yo no te estoy pidiendo que te resignes a sufrir o que te resignes a decir que lo que pasó estuvo bien, pero sí que entres en un proceso de aceptación. La aceptación viene con el perdón, la aceptación viene con el amor, no con el amor al otro, con el amor a ti. Lo estás haciendo, yo a veces les digo a las personas, mire, hágalo por puro egoísmo, sencillamente por su bienestar, por su salud mental, por su salud emocional. Sea egoísta y viva feliz. Así el otro le haya hecho lo que le haya hecho, eres tú quien está decidiendo en este momento un estado emocional diferente. Entonces, dilo, no es justo lo que yo me estoy haciendo. Estas son frases y por eso les digo siempre, llévense las frases en primera persona, porque todas estas frases les ayudan a crear esa vida con un equilibrio emocional. Ese rencor y este resentimiento solo me hacen daño a mí. La resignación me pesa, pero la aceptación me libera. Y vamos con la quinta y última emoción que he traído
para compartir con ustedes y es la tristeza. Cuando la tristeza se apodera de mí, no logro salir de ella. Muchas tristezas vienen asociados a procesos de duelo, lastimosamente por muerte o en ocasiones por separación. Una de las personas me escribía hoy en el WhatsApp justamente eso, escribía ahí en el grupo y nos contaba que tenía un duelo muy reciente, el duelo de su esposo, y en esos procesos de duelo que son tan recientes, la primera sensación que aparece es, no puedo seguir viviendo así, no puedo vivir sin esta persona, ¿sí? También aparece esa sensación de, no es correcto que yo sea feliz. Esta sensación aparece ya después, cuando estamos como elaborando el duelo y empezamos a ver como una luz al final del túnel, empezamos a sentir que no está bien sentirme feliz si esa persona falleció o si esa persona ya no está en mi vida. Y pues la frase más profunda asociada a la tristeza es no le encuentro sentido a mi vida. Y aquí yo quiero hacer un paréntesis y es todo esto que les estoy hablando de la gestión de las emociones y el programa de un viaje al encuentro de tus emociones no es una solución para la depresión, no es un remedio para la depresión, no lo es. Hay personas que en estados depresivos han realizado el programa y me dicen que les ha servido profundamente, que es una herramienta que les ha ayudado muchísimo para poder entender esa emoción y poder hacerse cargo de ella cuando aparece. Pero es muy claro que hay una línea muy delgada entre la tristeza y la depresión. Cuando ya estamos hablando de depresión, no de depresión con la frase coloquial que a veces utilizamos de, ay, hoy amanecí con la depre, no, la depresión como cuadro clínico de salud mental, ya requerimos un apoyo adicional, ya requerimos un acompañamiento profesional, ¿sí? Entonces, aquí están nuevamente las tres frases. No puedo vivir sin él o sin ella. No es correcto que yo sea feliz o no le encuentro sentido a mi vida. Mi invitación es, claro que puedes comenzar de nuevo. Tienes la posibilidad y tienes el derecho de comenzar de nuevo. E insisto, el duelo es un proceso. Yo no te estoy diciendo que te des esa posibilidad y que lo sientas así 7 días después, como nos decía esta persona, de haber perdido un ser querido con el que no sé cuánto tiempo de tu vida hayas compartido. Claro que no. Las primeras etapas del duelo son justamente la negación y el enojo. Son etapas naturales del duelo. Lo primero que yo siento es, esto no puede ser, no, esto no pudo haber pasado, no se pudo haber ido. Y eso es normal y es lo mejor que puede pasar es que te lo vivas así. No empieces a negarlo, no empieces a negar tu tristeza. Y cuando estemos acompañando a una persona que está viviendo un duelo, sé que a veces lo hacemos con la mejor intención, pero no tratemos de que salga de ahí muy rápidamente, porque podemos encapsular un duelo no resuelto que más adelante va a salir de otra manera. La persona debe vivirse su dolor, permitirse llorar, permitirse estar sola o solo si así lo prefiere, o permitirse esa compañía, esa necesidad de llorar en el hombro de alguien, esa necesidad de un abrazo, si es lo que necesita. Pero la intensidad inicial del dolor, donde aparece la negación y donde aparece el enojo por eso que pasó, son etapas necesarias en el proceso de duelo. Después de esas dos etapas es cuando empezamos a transitar hacia la aceptación de la situación. Y ahí es donde tenemos que darnos el permiso de pensar que sí podemos comenzar de nuevo, de pensar que la felicidad es una decisión y que con eso no estás traicionando ningún recuerdo. Muchas personas me dicen es que no, yo siento que no está bien si la persona que se fue, un amigo, un familiar, alguien muy cercano, ya no está. A mí me duele o no me siento bien disfrutando nuevamente y celebrando una Navidad, por ejemplo, o celebrando mi cumpleaños y sintiéndome feliz. Claro que sí, claro que tienes todo el derecho, después de haber elaborado tu duelo, de volver a conectar con la felicidad y con la serenidad. Pero siempre, sobre todo en esta emoción,
Siempre mi invitación es revisa si necesitas un apoyo profesional diferente. Tal vez con el enojo y con el miedo pasa lo mismo, pero no lo sentimos con tanta intensidad como con la tristeza cuando ya decimos, no le encuentro sentido a mi vida y entonces ahí me doy cuenta que necesito un apoyo profesional. Entonces, ¿cómo lo puedo decir en primera persona? Claro que puedo comenzar de nuevo, decido o elijo ser feliz y con eso no estoy traicionando tu recuerdo si se lo quieres decir a esa persona que se fue, a esa persona que amas, puedes decirlo. Y si es una ruptura amorosa donde además te sientes traicionada, con mayor razón, elige ser feliz. Pero siempre, si es necesario, busca ayuda profesional. Ahora sí, quiero mostrarles qué es lo que yo he creado para esto, para crear una vida emocionalmente equilibrada, pero quisiera parar un momentito en este momento, verlas y saber cómo van hasta ahora, si tienen alguna pregunta, algún comentario, qué les ha llegado. Pueden levantar la manito, abrir su micrófono, escribir en el chat si tienen alguna pregunta, si tienen algún comentario. Hola Blanca, con Mónica. Hola Mónica, ¿cómo estás? Muy bien, pues mira, yo estoy sorprendida de cierta manera porque prácticamente todo lo que has dicho en algún momento de la vida, yo personalmente lo he llegado a sentir y ahorita tratando de recordar esas situaciones, creo que reaccioné en algunas bien y en otras no muy bien. Y estas herramientas que nos estás dando de, por ejemplo, el ejemplo de tu hijo me cae como anillo al dedo. Tú sabes que tengo una niña de 16, entonces todo esto, darnos cuenta de que las emociones están ahí, porque muchas veces vamos como por la vida simplemente sintiendo y como no analizando mucho, pero eso que tú nos estás, esas herramientas y esto que tú nos has recordado hoy, es darnos cuenta de que las emociones las podemos gestionar de maneras muy diferentes. Porque tú decías en otra parte, decías controlarlas, no, porque uno como controla una rabia. Pucha, a mí me dio rabia y ¿qué hago? Me exploto por dentro si no la saco o alguna cosa, sino saber gestionar esa rabia. Y en lugar de explotar en el momento de decirle a la otra persona, venga, en este momento no estoy para hablar con usted, hablemos después, hablemos mañana, veámonos en otro momento, pero ahorita no porque nos podemos decir cosas feas. Creo que es una herramienta poderosísima para poder gestionar Ok. nuestras emociones. Y de verdad, yo estoy sorprendida. Qué bueno. Mónica, me alegra muchísimo. Muchas gracias por lo que traes. Sí, realmente es sorprendente. Es sorprendente las transformaciones que podemos generar en nuestra vida y en nuestras relaciones cuando tomamos esta conciencia emocional, Mónica. Y gracias por traerlo. Por aquí Elba nos dice, son muy buenas recomendaciones que hay que ponerlas en práctica, aunque sea difícil, pero no imposible. Ok, claro que sí. Yo he dicho, es sencillo, pero no es fácil. Es sencillo porque si tú conoces el método, puedes hacer el paso a paso. Eso no quiere decir que sea fácil, porque requiere práctica, porque requiere compromiso, porque requiere determinación. Entonces vamos al cómo crear una vida emocionalmente equilibrada. Y lo que viene a continuación, pues es mi propuesta. Como les he contado, este es un método que yo he venido creando y he venido creando desde mi propia experiencia como mamá, como mujer, como pareja, como vecina, como hija, como hermana y también desde mi experiencia profesional, 30 años acompañando personas desde la psicología, más de 10 años como coach, me ha permitido llegar a este punto. Yo he creado un modelo. El modelo se llama Acoge. Es el modelo Acoge para alcanzar el equilibrio emocional. Y yo les decía al comienzo, una de las promesas es identificar qué es el equilibrio emocional, qué es una vida emocionalmente equilibrada. Para mí, y es mi propuesta y es desde donde manejo el modelo, el equilibrio emocional no quiere decir estar todo el tiempo en paz. No, porque incluso cuando estamos en una clínica y nos conectan este aparatico que muestra las pulsaciones, ¿qué es lo que muestra que estamos vivos? Justamente que el aparatico suba y baje todo el tiempo.
Cuando este aparatico dice pi y se muestra en una línea absolutamente horizontal, llaman al médico porque algo pasó. En nuestras emociones no podemos pedir algo diferente. El equilibrio emocional no quiere decir estar todo el tiempo en modo zen, así absolutamente inquebrantables, que no nos afecte nada. No, el equilibrio emocional es tener esos altos, tener esos bajos, pero saberlos regular y saber estar allí en la mitad, con altos y con bajos, pero sin extremos. En uno de los videos también, quiero que se vayan después de aquí a revisar mi cuenta de TikTok. En uno de los videos yo les digo ni tan extenso ni tan intenso. O sea, ¿con eso qué quiero decir? No permitamos que estas emociones incómodas duren tanto tiempo en nuestra vida y tampoco les permitamos tanta intensidad. Es muy diferente sentirme inconforme, molesto, incómodo, que sentirme enojado, que sentirme rabiosa o que sentirme furiosa. O sea, ya es un nivel de 0 a 10, ese sería el 10 en intensidad de la rabia. Entonces, todas las emociones tienen estos rangos. No dejemos que la emoción llegue más allá del 5. Cuando ya sintamos que la emoción está demasiado intensa, respiremos, distanciémonos, observémonos, y es uno de los elementos de este modelo que les voy a presentar. Entonces, el modelo Acoge para alcanzar el equilibrio emocional es un modelo que he creado para poder vivir y transitar y surfear y gestionar estos altos y estos bajos emocionales. No es un modelo para vivir todo el tiempo sin preocupaciones, en paz, en absoluto equilibrio, no. Y tiene 5 componentes. Los 5 componentes son las letras, justamente la palabra acoge. Entonces, en primer lugar está el aceptar, en segundo lugar, conocer, en tercer lugar, observar, en cuarto lugar, gestionar y en quinto lugar, evaluar. Este comenzó como un modelo lineal, entonces como si empezáramos en aceptar y termináramos en evaluar, pero en este momento yo lo tomo como un modelo circular, como un modelo sistémico, donde todos los elementos se están interrelacionando todo el tiempo. Por eso hablo de conciencia emocional. Entonces, no es que yo primero acepte y después conozca y después observe, sino que todos estos elementos se van a relacionar completamente. ¿Ok? Entonces, quiero hablarles un poquitico de cada uno de los elementos. El primero, que es la aceptación. ¿En qué consiste la aceptación? En reconocer lo que yo les decía al comienzo cuando hablábamos del miedo, que no podemos eliminar de nuestra vida ninguna emoción. Entonces no es que yo vaya a sacar la rabia de mi vida, a vencer el miedo, a eliminar la tristeza. Eso no va a pasar. Aceptemos que somos seres humanos y como seres humanos somos seres emocionales, que hay un cerebro, hay una parte de nuestro cerebro que es el cerebro límbico, que es justamente donde aparece toda la gestión de las emociones, en la zona de la amígdala, ahí es donde están nuestras emociones. Entonces, aceptar quiere decir reconocer que hay emociones que son más agradables y otras que nos generan desagrado o incomodidad, pero que todas tienen un propósito en nuestra vida. En el viaje al encuentro de tus emociones, yo les invito a que se conecten con esas emociones que son menos cómodas y les enseño un paso a paso y unas técnicas para que puedan incluso escribirle cartas a esas emociones más incómodas, recordar y conectar cuáles fueron esos momentos que me traen a esa emoción. Y cuando yo empiezo a conectar y empiezo a escribir estas cartas, ya empieza este proceso de aceptación. Lo primero es eso. Las emociones cómodas y las incómodas hay que aceptarlas en nuestra vida. Lo segundo es conocer. Conocer el abanico que existe de emociones. A veces creemos que las emociones que existen son las 4 que conocemos o las 5 que nos presentaron en la primera parte de la película intensamente, que son la alegría, la tristeza, el enojo, el miedo. Allí nos presentaban el desagrado y ya estoy esperando porque anunciaron que en junio viene la segunda parte y ya le van a meter emociones como el aburrimiento, como la envidia, como la ansiedad, que me parece sensacional, pero hay muchísimas más. Hay muchos estados emocionales.
Hay muchos rangos de las mismas emociones y es muy importante que conozcamos yo en qué rango me muevo. Cuando yo empiezo a sentir miedo, puedo empezar a sentir una inseguridad, una inestabilidad, un temor, o inmediatamente me voy al 10 y entro en pánico. ¿Cuál es ese rango en el que me muevo? ¿Cómo puedo yo regular y quedarme solamente en un 3 o en un 4? Entonces, conocer ese abanico de emociones es muy importante y conocer también cómo yo me relaciono con cada emoción. No todas las personas se relacionan con el miedo de la misma manera, con la rabia, con la ansiedad de la misma forma. Entonces necesito conocer cómo yo me relaciono, reacciono, respondo a cada uno de los estados emocionales. Ese digamos que es uno de los beneficios que yo veo en este modelo, y es que es un modelo absolutamente personalizado. Cuando tú empiezas a poner en práctica el paso a paso, empiezas a hacer el ejercicio contigo mismo, contigo misma. No es sencillamente la lista de recomendaciones, no es una lista de chequeo de qué hacer. Es que primero tengo que hacer este proceso de aceptación de emociones incómodas, de conocer y conocerme qué está pasando en mí con respecto a esas emociones, de conocer el abanico de emociones que existen, los rangos que existen, y ahí es donde puedo continuar el proceso. El tercer paso del modelo es observa, es la observación. En el programa yo les planteo diferentes técnicas, diferentes métodos de autoobservación de los estados emocionales, registros completos de cómo los pueden realizar muy detalladamente. Pero una técnica que quiero que se lleven hoy y que quiero que la pongan en práctica a partir de hoy, yo la llamo la selfie emocional. ¿Qué es la selfie emocional? Es la capacidad que yo tengo de autoobservarme y es como tomarme la fotografía, pero la fotografía emocional. ¿Cómo es la técnica? Coloca una alarma varias veces al día, mínimo 3. Yo sugiero 5. En el momento en que despierto o me levanto, a mitad de la mañana, al mediodía, a media tarde y en la noche. Coloco una alarma en mi celular y cuando suena la alarma me pregunto cómo estoy. Y la respuesta no puede ser bien. Empiezo a revisar en mi interior en qué estado emocional estoy. Estoy aburrida, estoy preocupada, estoy feliz, estoy tranquila. Y con esa observación y con ese registro empiezo a darme cuenta, después de un periodo de tiempo, una semana, un mes, de llevar el registro, oye, en esta semana la palabra que más se repitió fue aburrimiento. Entonces, todas estas técnicas te permiten empezar a tener, a desarrollar y a entrenarte en esa conciencia emocional. Esa es una de tantas, pero hay diferentes ejercicios con los que puedes entrenar esta observación emocional. La cuarta es la gestión. Quiero aquí hacer esa distinción también. Tú puedes encontrar muchos programas de gestión de las emociones. Este no es un programa de gestión de las emociones, es un programa para crear una vida emocionalmente equilibrada a través de la conciencia emocional. Tú puedes googlear en internet cómo gestionar mis emociones y te sale una lista de recomendaciones. El diferencial que yo te traigo es, primero, te observas, aprendes, aceptas, reconoces, tomas conciencia, te observas, te identificas lo que pasa en ti. Y solo después de tener todo ese inventario, empiezas a elegir cómo gestionarlo. ¿Cómo gestionarlo? Con una cantidad de recursos que existen. ¿Cómo puedo pasar de la ira a la tranquilidad? Empiezas tú a preguntártelo y empiezas a elegir los recursos que para ti sean más efectivos y más favorables. Hay personas que se tranquilizan bailando. Hay personas que se tranquilizan orando, escribiendo o escuchando música o durmiendo. Tú vas a elegir el recurso que mejor se ajuste para pasar del estado emocional en el que estás al estado emocional en el que quieres estar. Ahí es donde viene el paso de gestionar. Y por último, la evaluación. Todo esto suena muy bonito, pero si no evaluamos, pues se nos puede quedar en buenas intenciones. Evaluar significa dos cosas. Uno,
evaluar el impacto que tiene mi reacción en las otras personas. Y dos, evaluar el impacto de mi reacción o mi respuesta en mí mismo o en mí misma. Porque yo puedo elegir no decir nada y quedarme callado en una situación de enojo. Pero después cuando evalúo, digo, no, esto no estuvo bien porque yo me estoy cargando de enojo, me estoy cargando de rencor, me estoy cargando de resentimiento. Entonces, esa solución no me funcionó. Tengo que cambiarla, la chequeo, esa no me funciona, voy por otra, ¿sí? Pero otra persona puede decir, sí, quedarme callada me funcionó y me quedé tranquila. Hoy lo veo en retrospectiva y no siento nada, me siento bien. Quedarme callada funcionó. Entonces, cuando yo evalúo, es cuando puedo decir, este recurso sí me funciona, lo vuelvo a poner en práctica o este no me funciona, voy a ensayar otro recurso. Esos son como los 5 componentes del modelo. ¿Cómo puedo aprender este modelo para crear una vida emocionalmente equilibrada? Aquí es donde les quiero presentar básicamente el programa. El programa se llama Un viaje al encuentro de tus emociones. Es un programa para quién? Para personas que reconocen la necesidad de aprender a manejar sus emociones de una manera diferente que les permita tener relaciones más saludables con sí mismos y con las demás personas. Es decir, para personas que se dan cuenta que esta situación es intolerable y no puede seguir así y que vale la pena cambiar y vale la pena hacerlo de una forma diferente. Personas que quieren vivir una vida más tranquila y más feliz. ¿Qué lograrás si tú eliges sumergirte en este viaje? Primero, aprender a hacerte cargo de tus emociones sin sentirte víctima de ellas. Eso es un cambio fundamental que tú logras con este viaje. Ya no más decir que las emociones me controlan, ya no más decir que es que no sé cómo hacer porque pierdo el control cuando me enojo. Tú te vas a hacer cargo de tus emociones y ya no vas a aparecer como víctima de ellas. Vas a encontrar la salida de ese remolino emocional que te tiene atrapado o atrapada hace tiempo. Con la ansiedad ocurre exactamente lo mismo que les comentaba con la depresión. Hay ansiedades que se pueden manejar y este programa te va a ayudar muchísimo con eso. Hay otras ansiedades que ya estamos hablando de un cuadro patológico de salud mental que requiere incluso una intervención farmacológica. Entonces hay que revisar muy bien cuál es el punto en el que te encuentras, pero si estás hablando de un remolino emocional, porque me pasa lo mismo, llevo una semana en lo mismo, llevo un año en la misma emoción y no logro salir de allí, aquí vas a encontrar esa salida a ese remolino. Vas a darte cuenta que tú puedes cambiar tu forma de reaccionar por formas más asertivas y más amorosas de responder a lo que te sucede. Y ojo que aquí hago la distinción entre reaccionar y responder. Y otra de las cosas que logras es que puedes elegir desde qué estado emocional quieres responder a cada situación. La reacción es instintiva. Cuando yo reacciono, estoy actuando desde mi cerebro reptil y estoy así, sencillamente o ataco o huyo, pero no tengo el control. Cuando yo respondo es porque he hecho un autoanálisis de la situación y puedo decir, en este momento quiero responder desde este estado emocional o quiero tener esta conversación desde este estado emocional y ya eres tú quien te estás haciendo cargo, ¿ok? Que logras también traer mayor bienestar, mayor tranquilidad y mayor felicidad a tu vida. ¿Qué necesito para hacer este viaje de transformación? De estar plenamente convencido o convencida de que el seguir así te estás haciendo daño o estás haciéndole daño a otras personas. Y tener el interés y la disposición de hacer un cambio a partir de hoy. No lo dejes para mañana. Hay personas que llevan años viviendo estas situaciones emocionales, luchando, tratando de encontrar una salida y no lo han hecho. ¿Cuánto tiempo más necesitas esperar? ¿Cuánto tiempo más necesitas que pase? ¿Cuántas relaciones más necesitas dañar para darte cuenta que ya este es el momento para hacer un cambio en tu vida? Quiero retomar aquí lo que me están escribiendo en el chat. María Mabel, sos muy clara y mucho de lo que contás me ha pasado. Será empezar a gestionar esta sanación emocional. María Mabel, qué lindo que estés tomando esa decisión de empezar
a gestionar esta sanación emocional. Y esa frase me parece súper linda, sanación emocional. Marry nos dice, gracias por su aporte para ayudar a muchas personas a que aprendamos a gestionar las emociones. Judy está súper chévere porque remueve muchas cosas en mi vida, tanto personal como laboral. Y qué rico poder aprovechar estas charlas para mejorar día tras día. Gracias. Es un viaje en el que conectarás contigo mismo, contigo misma, conocerás, aceptarás tus emociones, te observarás, aprenderás técnicas para transitar tus estados emocionales y podrás elegir aquellos que quieres que estén presentes en tu vida. Muchísimas gracias de verdad por su atención, por estar aquí, por escuchar hasta el final. Será un placer a quienes tomen la decisión de acompañarlos en este viaje. Será un inmenso placer. Y bueno, cualquier duda, cualquier inquietud, estoy ahí en el grupo de WhatsApp. Pueden preguntar cualquier cosa y alguna persona de mi equipo estará lista a responderles. Próximamente estaré dando nuevas charlas sobre este tema. Ustedes saben que con mucha frecuencia lo hago. A través de mis redes sociales también me pueden seguir. En TikTok principalmente estoy compartiendo mucho contenido relacionado con el tema emocional. Y bueno, espero que se lleven mucho contenido de valor y hagan cambios muy, muy importantes en sus vidas. Un abrazo para todos. María Mabel nos dice, un placer escucharte. Paula, excelente, muchas gracias. Muchas gracias, Dinora, Blanquita. con mucho gusto, Dinora, Agradable. muchas gracias por estar Gracias. aquí. Gracias, Norita. Dios te Quédate en bendiga. contacto. Igualmente. Bueno, chao. Queridas y queridos, voy a detener en este momento la grabación